Las grandes potencias no solo compiten con ejércitos, compiten con tecnología, energía y tiempo. Y en esa carrera, China está apostando al siglo que aún no ha llegado. Hola, hola, ¿qué más mi gente? Bienvenidos nuevamente a Crónicas de 8 días después, un espacio donde cada semana intentamos mirar el mundo con un poco más de perspectiva, entender la historia detrás de las noticias y analizar hacia dónde se está moviendo la civilización. Yo soy César y como siempre me acompaña el viejo Fred. ¿Qué más, Fred? ¿Cómo vamos? ¿Qué más vio César? ¿Cómo va todo? ¿Qué más a toda mi gente que nos escuchan? Hoy llegamos al último episodio de esta serie que hemos estado construyendo sobre una de las civilizaciones más antiguas y complejas del planeta, China. En episodios anteriores hablamos de imperios, revoluciones, caos político, reformas económicas y geopolítica. Pero hoy vamos a hablar del terreno donde realmente se está definiendo el futuro del siglo XXI, que es la tecnología. Bueno, la tecnología aquí entra el aspecto de la nueva guerra tecnológica, ¿no? Porque hoy el gran conflicto global no se está peleando solamente con tanques o misiles. Hoy el poder también se mide en laboratorios, centros de investigación y empresas tecnológicas. Estamos hablando de lo que muchos analistas llaman la nueva guerra tecnológica. Así es, exactamente, viejo César. Durante gran parte del siglo XX, el mundo vivió una competencia ideológica y militar entre potencias. Pero en el siglo XXI la competencia se ha trasladado a sectores como chips, o semiconductores, inteligencia artificial, robótica avanzada, computación cuántica, biotecnología y exploración espacial. Las dos principales potencias tecnológicas hoy son Estados Unidos y China. Ambos países están invirtiendo enormes recursos para dominar las tecnologías que definirán las próximas décadas. Y aquí aparece algo clave, los chips. Porque hoy prácticamente toda la economía moderna depende de ellos, ¿no? Así es, compañero. Los semiconductores son considerados por muchos analistas el petróleo del siglo XXI. Sin chips no funcionan ni celulares, computadoras, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, satélites, sistemas militares modernos, en fin. Por eso, lugares como Taiwán se han vuelto estratégicos para el equilibrio global. Pero mientras se desarrolla esta competencia tecnológica, también estamos viendo cambios en el equilibrio económico global. Y aquí aparece un grupo de países que cada vez tiene más relevancia en la política internacional, los BRICS. Sí, el término BRIC aparece por primera vez en 2001, ¿sí? Cuando el economista Jim O'Neill del banco Goldman Sachs, perdón, utilizó el acrónimo para describir a cuatro economías emergentes que, según sus proyecciones, tendrían un enorme crecimiento en el siglo XXI. Esos países eran Brasil, Rusia, India y China. Posteriormente, en el 2010, se suma Sudáfrica y el grupo pasa a llamarse BRICS. Pero inicialmente era solo un concepto económico. Así es, exacto. Con el tiempo, esos países decidieron convertir la idea de un espacio real de cooperación política y económica, ¿sí? En 2009 se celebró la primera cumbre oficial de BRIC. Y uno de los objetivos del grupo era claro, ¿sí? Crear la mayor cooperación entre economías emergentes y tener más peso dentro del sistema financiero internacional. Porque durante décadas instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial habían estado dominadas principalmente por economías occidentales. Entonces, lo que estamos viendo es el intento de crear un sistema internacional más multipolar. Ajá, así es. Los BRICS incluso crearon su propio banco de desarrollo, el New Development Bank, ¿sí? Con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura
y desarrollo en países emergentes, ¿sí? Y en los últimos años el bloque ha comenzado a expandirse con nuevos miembros interesados. Todo esto refleja algo importante. El mundo está entrando en una etapa donde varios centros de poder económico comienzan a influir en el sistema global. Y dentro de esta competencia tecnológica hay un campo que se está avanzando a una velocidad impresionante que es la robótica. Que sí que, viejo César, mire, China se ha convertido en de los líderes mundiales en el desarrollo de robots industriales y humanoides. Empresas tecnológicas chinas están desarrollando robots capaces de trabajar en fábricas automatizadas, operar en centros logísticos, asistir en hospitales, cuidar a adultos mayores. Esto es especialmente importante en China, porque el país también enfrenta un desarrollo demográfico, ¿sí? Una población que está envejeciendo. Entonces la robótica podría ayudar a mantener productividad económica en el futuro. Pero esa robótica también tiene un lado militar, ¿no? Sí, como lo decía anteriormente, el ejército chino ha probado robots cuadrúpedos conocidos informalmente como Wolf robots o robots lobo. Sí, esos robots pueden realizar reconocimiento en terreno, transportar munición, acompañar unidades militares, operar junto a drones. Este tipo de tecnología apunta hacia algo que muchos expertos llaman guerra autónoma, conflictos donde sistemas automatizados y drones inteligentes podrían tener un papel cada vez más importante. Pero pues antes de entrar al siguiente bloque, hay algo muy importante que debemos entender. Todo esto que está pasando, que estamos hablando, no es una proyección futurista, no es ciencia ficción, esto está ocurriendo ahora mismo. En los últimos años, el mundo ha entrado en una aceleración tecnológica histórica y bueno, China se ha convertido en uno de los epicentros de esa transformación, ¿sí? Y para entender la dimensión de esto, eh, hay que ver algunas noticias recientes que han salido en medios internacionales porque lo que está ocurriendo en laboratorios, fábricas y centros de investigación podría cambiar la civilización humana. Bueno, pues ya que mencionas todo eso, en 2025 y en el 2026 la industria robótica china explotó literalmente. Empresas de ese país han lanzado más de 300 modelos de robots humanoides, más de la mitad de todos los desarrollados en el mundo, ¿no? Actualmente existen más de 150 empresas en China trabajando en robots humanoides y el sector crece a un ritmo cercano al 50% anual. Incluso algunos analistas estiman que China ya posee más de la mitad de las instalaciones globales de robots industriales. ¿Cómo lo ves? Y no, y es que lo más impresionante de esto es que estos robots ya no son solo prototipos. Durante el Festival del Año Nuevo Chino en 2026, robots humanoides realizaron demostraciones de artes marciales y acrobacias complejas, algo que hace pocos años parecía imposible. Eso demuestra un salto enorme en equilibrio, aprendizaje automático y control motor. En paralelo a lo que estás mencionando, China está apostando masivamente por la inteligencia artificial. Su nuevo plan tecnológico nacional coloca la IA, la computación cuántica, la robótica, la biotecnología como pilares del futuro económico del país. La industria de inteligencia artificial china ya supera 1.2 billones de yuanes y cuentan con más de 6.000 empresas tecnológicas dedicadas al sector. Y muchas de esas empresas están desarrollando modelos de IA capaces de controlar robots, fábricas y sistemas logísticos completos. Así es, sí, pero la carrera tecnológica no termina en la inteligencia artificial. También se está librando una batalla silenciosa por dominar la computación cuántica. Los computadores cuánticos prometen resolver problemas que hoy serían imposibles para cualquier supercomputadora.
No solo cuando se habla de imposibles, se habla imposibles en el tiempo en que resuelven los problemas, ¿sí? Un problema que puede tardar segundos o minutos en una computadora cuántica, ese mismo problema en la computadora más potente, superpotente que hay en el mercado, le podría costar cientos de años. ¿Sí? Entonces, desde criptografía, simulación molecular, descubrimiento de medicamentos, hasta optimización de redes energéticas, y por eso Estados Unidos, China y Europa están invirtiendo miles de millones de dólares en esta tecnología. Y quizás el avance más impresionante está ocurriendo en el campo de la energía de fusión nuclear. China ha logrado importantes avances con su reactor experimental conocido como el Sol Artificial, que ya muchos lo han escuchado por las redes sociales. Ese reactor llamado ETS consiguió mantener plasma supercaliente durante más de 1000 segundos, rompiendo récords en la búsqueda de energía de fusión controlada. Si la humanidad logra dominar esta tecnología, podría significar algo histórico para nuestra civilización. ¿Sí? Energía casi ilimitada, sin emisiones y suficiente para impulsar civilizaciones enteras. Exactamente. Por eso muchos expertos dicen que la verdadera competencia entre potencias ya no se define solo en los campos de batalla, se definen en laboratorios, centros de datos y fábricas automatizadas. Bueno, y con ese contexto, ahora sí podemos entrar al siguiente bloque. Ya sería en este caso inteligencia artificial, civilización y tecnología. Si la robótica es impresionante, la inteligencia artificial podría ser aún más transformadora. ¿O qué Sí, piensas? sí, claro. Mira, China tiene un plan nacional para convertirse en líder mundial en inteligencia artificial. La idea es integrar la IA en sectores como la industria, transporte, medicina, educación, seguridad, economía digital. Y bueno, esto podría transformar completamente la forma en que funcionan las sociedades modernas, ¿sí? Pero hay una tecnología que puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Como la parte de la energía, ¿no? Y es lo que ya habíamos hablado de lo de la fusión nuclear y lo del sol artificial, ¿no? Sí, exacto. Em, y bueno, ya digamos pasando a un siguiente bloque, ¿sí? Que bueno, se hablaría del espacio. China ha avanzado rápidamente en exploración espacial, ¿sí? Tiene su propia estación espacial y planea misiones como Chang'e 7 o Chang'e 8 y Chang'e 8, perdón, Chang'e 8, perdón. El objetivo es establecer una estación científica en la Luna hacia la década del 2030, ¿sí? O sea, eso no es nada. Estamos en el 2027, 26 ya, 4 años. Eso podría abrir nuevas posibilidades para ciencia, recursos y exploración espacial. O sea, que como siempre China siendo visionarios, ¿no? Ellos ya voltearon su mirada hacia las estrellas, hacia el espacio. Y cuando uno mira todo esto en perspectiva, sí, como ya hemos venido hablando en los últimos capítulos, China es una nación antigua, sí, que ha pasado por varias etapas o eras de imperios, de guerras, de revoluciones. Y ahora con esta carrera tecnológica uno empieza a entender algo. Y es que China no solo piensa en años, piensa en siglos. Y eso es algo muy importante en un país, o llámese reino, imperio, y en la formación de su nación. Y es Claro, ser visionarios. claro, así es. Y es entender esa mentalidad de largo plazo, ¿no? Es fundamental para comprender muchas decisiones que vemos hoy. Pero más allá de las potencias, también hay una pregunta para el resto del mundo. ¿Vamos a participar en el futuro tecnológico que se está construyendo o simplemente vamos a observarlo desde la distancia? ¿Tú qué opinas? Bueno, la historia no solo pertenece a las grandes potencias, ¿no? También pertenece a las sociedades que deciden
aprender, innovar y construir su propio camino. Bueno, esto fue Crónicas de 8 días. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre el dragón dormido. Y recuerden algo, entender la historia es una de las mejores formas de prepararse para el futuro. Bueno, el dragón dormido no despertó. Es un día en el cual pues China sigue avanzando, sigue afrontando diferentes crisis y poco a poco va con paciencia ganándose el mundo, ¿sí? Y ahora pues la gran pregunta no es China cambiará el mundo, sino cómo el mundo aprenderá a convivir con un dragón que está despierto y que está más activo que nunca. Así es. Entonces, para un próximo episodio de Nos escucha- Civilizaciones, nos nos escuchamos en escuchamos en otro ocho episodio. días. Nos vemos, viejo Fred, todo mi gente. Bueno, yo César, vemos gente.